Capítulo 111. Es muy molesto pelear con este tipo. Michael exhaló un doloroso suspiro mientras retrocedía y lanzaba su habilidad de luz penetrante hacia el hombre. Y al igual que sus otras habilidades, fue bloqueado o redirigido. Michael no estaba seguro de cómo lo hizo el hombre. Después de todo, la habilidad era bastante difícil de detectar. Pero aparentemente no para él, ya que siguió desviándolos y acercándose a Michael, golpeándolo con golpes bastante fuertes a pesar de usar solo dagas. Tenía que agradecerle al sistema el bloqueo, no tenía que preocuparse por ello en absoluto, lo único en lo que necesitaba concentrarse era en atacar y en no que le cortaran la cabeza. Supongo que el juicio celestial ya no está disponible, ¿no? Preguntó molesto porque la pelea no parecía ir a ninguna parte. Su maná era limitado, no podía decir lo mismo de las habilidades físicas del hombre, ya que parecían ser mucho mejores que las suyas. Sin embargo, todo el mundo tenía límites, aunque no lo pareciera. No bloquees el próximo ataque no vital, quiero intentar algo, informó al sistema y procedió a luchar como de costumbre. Pero a diferencia de antes, él mostró más aperturas, quería que el hombre las aprovechara y lo golpeara. El razonamiento de Michael era bastante simple, si el hombre podía bloquear los ataques con sus dagas, ¿sería capaz de hacer lo mismo sin ellas? El ataque se produjo, pero no parecía que el hombre fuera a caer en su truco barato, la mayoría de sus ataques todavía estaban dirigidos a los órganos vitales. Joder, uno de esos ataques logró rozarlo, aunque levemente, pero incluso entonces, fue suficiente para reventarle uno de sus pulmones. Sin embargo, su regeneración pasiva curó su lesión muy rápidamente. Parecía que ya no era necesario usar curaciones sobre sí mismo a menos que fueran fatales o de naturaleza más grave. No sabía si podría reparar un corazón traspasado o incluso un cuerpo dividido en dos, sin embargo, estaba dispuesto a apostar que podía. El hombre atacó una vez más, pero esta vez, sus dagas se dirigieron al brazo de Michael, aparentemente en un intento de cortárselo. Este cabrón, se alegró de que el ataque no se dirigiera a sus órganos vitales, sino a su brazo. Parecía que el método preferido de todos para herir a alguien era cortarle un brazo o dos, solo que él tuvo que experimentarlo varias veces. El sistema no lo detuvo y dejó que se conectara, sin embargo, justo cuando se incrustó en su brazo, lo cerró firmemente con un escudo, manteniéndolo en su lugar. Eso pareció desconcertar un poco al hombre, que tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Intentó sacar la daga pero parecía como si estuviera atrapada dentro de su brazo. Michael se aseguró de eso. Con solo una daga restante, sus posibilidades de ganar aumentaron mucho. Michael retrocedió y lanzó algunos escudos frente a sí, bloqueando el acercamiento del hombre mientras también comenzaba a convocar cientos, si no miles, de espadas, que se dirigían hacia el hombre de la única daga. Intentó replicar el juicio celestial, sin embargo, parecía haber algún tipo de rechazo que le hizo imposible terminar la habilidad. Mecanismo de seguridad contra tu propia estupidez, agradécemelo después. Michael ignoró las palabras del sistema y miró fijamente al hombre que ahora parecía mostrar un indicio de lucha. Sin embargo, él sabía mejor que nadie que aún no había utilizado su afinidad. Durante toda la pelea, solo usó sus dagas y un poco de maná y ni una sola habilidad por lo que Michael pudo notar. A menos que la desviación fuera su habilidad, pensó por un momento pero descartó esa idea, parecía demasiado descabellada. Una sola espada impactó en el muslo del hombre, desequilibrándolo un poco antes de que soltara un grito inaudible, uno que parecía un chillido agudo para los oídos de Michael. Sin embargo, parecía haber roto todas las espadas de luz entrantes. También logró empujar a Michael ligeramente hacia atrás, ahora fue su turno de mostrar sorpresa. ¿Qué fue eso? La afinidad del viento quizás, parece que va por el camino del sonido, significa que usa el sonido para luchar. Entonces, mientras no pueda escucharlo, ¿estoy bien?, preguntó Michael para confirmarlo mientras consideraba sus opciones. Las vibraciones aún afectarían tu cerebro, sin embargo, podría concentrar todas tus capacidades defensivas en él, haciéndote prácticamente inmune a su afinidad. Eso parece bastante simple, ¿hay alguna trampa? Sí, necesitaría sellar tu audición por un tiempo, es decir, hasta que termine la pelea. Michael pensó por un momento antes de asentir. Hazlo. Y en el momento en que dijo eso, su audición desapareció por completo y los escudos externos del sistema también. Dije concentración total. Ten cuidado.
El sistema le advirtió y Michael se giró para mirar al hombre. Su apariencia parecía un poco demacrada, parecía que su pequeño chillido no fue capaz de destruir completamente todas las espadas ya que había agujeros claramente visibles en su cuerpo. Sin embargo, ahora la lucha estaba mucho más equilibrada. Michael pudo ver al hombre decir algo y luego su expresión cambiar a una de confusión, y luego, inmediatamente después, de sorpresa. Parecía que se dio cuenta de lo que Michael había hecho y decidió llevar la pelea al frente una vez más. No le queda mucha vida, pensó mientras sus ojos de sanador pasaban por alto al hombre, había una pequeña llama que se debilitaba cada momento. Supuso que esa era la fuerza vital del hombre, definitivamente coincidiría con las heridas que recibió. Michael dio un paso hacia adelante, provocando al hombre a adoptar una postura defensiva, y en ese pequeño momento, envió un montón de espadas dirigidas a los pies del hombre. El hombre lo esquivó saltando hacia arriba, sin embargo, Michael estaba preparado para eso, ya que al momento siguiente, una espada invisible cortó la mano del hombre que sostenía la daga. Durante todo este tiempo, estuvo preparando una única luz penetrante y al final, logró tener éxito con su ataque sorpresa. El hombre miró a Michael con terror mientras tomaba su propia mano y la abría, sacando la daga e intentando golpearlo una vez más. Sin embargo, fue en vano, ya que la mano también logró ser cortada, era mucho más fácil para Michael aprovechar esta pelea ahora que había hecho que el hombre entrara en pánico. Y ya solo faltaba terminarlo. Sin embargo, todavía quería respuestas. ¿Quiénes eran exactamente esos altos mandos? ¿Y por qué se le había encomendado a ese hombre la tarea de endurecerlo? Sistema, ¿hay alguna manera de que me permitas hablar con él de forma segura y al mismo tiempo proteger mi cerebro? Preguntó mientras miraba al hombre que temblaba y parecía prepararse para huir. Puedo interpretar las palabras que él dice y transmitirlas a tu mente, solo tienes que hacer tus preguntas. Está bien. Michael se acercó a él y le dio una patada en el estómago, tirándolo al suelo de espaldas. ¿Quién eres tú y quiénes son tus supuestos superiores? Preguntó y vio al hombre murmurar algo. Que te jodan, impostor. Michael miró al hombre por un momento y suspiró. Había tratado con ese tipo de personas durante su época en el ejército. Y cada vez, permanecían en silencio, como si fueran cultistas devotos. Ya veo, Michael agitó la mano y se dio la vuelta, oyendo un ruido en el suelo cuando el sistema le devolvió la audición. Bueno, eso fue bastante improductivo. Sí, Michael procedió a salir de la arena y sentarse en el último escalón, actuando como una especie de silla. ¿Y ahora qué? Capítulo 112. ¿Y entonces? ¿Cómo te sientes al pelear con alguien que está en un nivel superior al tuyo? ¿En serio? No es tan difícil como esperaba, respondió Michael con sinceridad mientras se tumbaba en el último escalón de la arena. La pelea podría haber sido más difícil si el enfrentamiento hubiera sido un poco diferente, ya que en este caso, Michael contrarrestó completamente a su oponente. Incluso tenía un beneficio donde sus estadísticas aumentaban ligeramente cuando se enfrentaba a un oponente de un nivel superior al suyo. Al menos ya lo sabes. No dejes que esta pequeña victoria se te suba a la cabeza, de todos modos, vuelve a ver cómo está, la ilusión ya debería haberse disipado. Michael asintió y se levantó nuevamente, caminando hacia el hombre que acababa de matar y, para su sorpresa, ya no parecía idéntico a él. En cambio, parecía simple, demasiado simple, era una de esas personas cuya apariencia no es memorable. Tampoco parecía tener ninguna característica destacable, ya que Michael pasó unos minutos inspeccionándolo. Tal vez en los brazos, pensó mientras se giraba hacia uno de los brazos cortados en la distancia y se acercaba a él para recogerlo. Y una vez más, nada fuera de lo normal aparte de un punto blanco pálido al que no le prestó mucha atención, podría haber sido algún tipo de marca de nacimiento. Pero justo cuando estaba pensando eso, la voz del sistema resonó y pareció contener algún matiz de urgencia. Es el símbolo del infierno. ¿Infierno? ¿Qué quieres decir? Preguntó de manera confusa, después de todo, ¿qué tiene que ver un supuesto arcángel con el infierno? Hay algunos tipos de personas que vienen del infierno, algunos que salieron voluntariamente y aquellos que fueron enviados con un propósito, poseyendo efectivamente el alma de otro ser, ese punto blanco allí es el indicador de posesión. Michael miró fijamente el punto y giró el brazo, comprobando si había otras irregularidades. Sin embargo, no había ninguna. ¿Está seguro?
Estoy 100% seguro, en cuanto a cuál es su propósito contigo, no lo sé exactamente, después de todo, de los recuerdos que puedo recordar de tus interacciones con el infierno, ni una sola de ellas es positiva. ¡Qué caos! Tengo que lidiar con fanáticos y ahora, incluso con el ser del infierno, mi vida seguro que está llena de acontecimientos, ¿eh? Michael se rió entre dientes ante la situación, parecía que no tendría respiro pronto. Y en ese mismo asunto surgió otro sentimiento ominoso, seguido de una pregunta. Entonces, ¿lo maté a él o solo al cuerpo? Solo el cuerpo, lamentablemente tus ataques aún no son capaces de dañar las almas. Entonces puedo esperar que informe de todo lo sucedido a las personas que lo enviaron. Exactamente. Pero mira el lado positivo, tienes un motivo para hacerte más fuerte mucho más rápido, ya que si te quedas atrás, te matarán. Michael puso los ojos en blanco y arrojó el brazo del hombre al suelo. Había obtenido toda la información que necesitaba. Las dagas fueron arrojadas a un lado y Michael decidió acercarse a ellas y recogerlas, parecían ser de bastante calidad. Y para su sorpresa, los modificadores aparecieron al recoger las dos dagas. Oleada escarlata poco común. Los ataques que usan esta daga hacen que la sangre del oponente se coagule e inhiban ligeramente el flujo de maná. Capaz de crear un campo predictivo a tu alrededor, ayudándote a bloquear ataques. Michael lo miró con los ojos muy abiertos, las opciones ciertamente eran muy buenas, sin embargo, una cosa lo confundió. ¿Qué pasa con la calidad? ¿Es poco común en algo como esto? Después de adquirir un núcleo de maná, el sistema pasó por una recalibración completa, la rareza del objeto también, el francotirador anterior que tenías ni siquiera entraría en la categoría común, sino que sería considerado basura. Interesante. Michael tomó ambas dagas y las blandió, había aprendido algunas técnicas en el ejército, pero no era el mayor fanático de las peleas con dagas. Estaba pensando en dárselo a uno de sus compañeros de clase o tal vez incluso a Astraea. Sin embargo, dudaba que ella aceptara, después de todo, ella pelea igual que él, usando su propio maná para crear todo tipo de hechizos ofensivos diferentes. Quizás dárselo a Kevin a cambio de algo de información relacionada con el infierno. Después de todo, mencionó que lucharía contra uno de sus príncipes. Esa es una buena idea, concordó Michael al instante y colgó las dagas en su cintura antes de mirar a su alrededor. La oscuridad había desaparecido y fue reemplazada por una gran habitación vacía. Esperaba ver los pilares, pero parecía que también habían desaparecido, podría haber sido solo una gran ilusión. Y finalmente pudo ver la pared de la que hablaba el gigante, el color extraño era definitivamente exacto. Tenía diferentes tonos del mismo color, azul, así como amarillo y otros tipos de colores, no tenía mucho sentido para él. El sistema tampoco decía nada, asumió que tampoco sabía nada. ¿Hay algo más que pueda obtener de esta sala? Le preguntó al sistema mientras volvía a mirar su estado. La lucha contra ese hombre hizo que su progreso aumentara otro 2%, llevándolo hasta un total de 94%, casi estaba allí. No, el maná denso se dispersó poco después de que mataste al hombre, ahora no es más que una simple sala de entrenamiento, sin embargo, eso no significa que no puedas obtener algún progreso, después de todo, el frío es perfecto. Claro, y Michael se sentó y se puso cómodo, después de todo, como no habría más situaciones peligrosas, el sistema no se contendría en lo más mínimo. ¿Listo? Asintió ante las palabras del sistema y al momento siguiente, sintió que sus ojos se congelaban y poco después, perdió la visión. ¿No hace mucho más frío que la última vez? Preguntó frunciendo el ceño mientras sentía que todo su cuerpo se ponía rígido y poco a poco estaba perdiendo el control. Está bien, aún te queda una cantidad decente de maná, recuerda, te curaré. Bien. 3 días después. Michael dejó escapar un suspiro frío, todo este tiempo, solo se había concentrado en absorber el maná y nada más. Por eso, su progreso se disparó hasta el 99%, sentía que solo faltaba un pequeño empujón para llegar finalmente al 100%. Sigue haciendo lo que hacías y pronto lo alcanzarás. Tu velocidad ya es más rápida que la de la mayoría de tus yoes del pasado. Algunos tardaron años en alcanzar la mitad, mientras que tú tardaste ¿cuánto? ¿Casi 2 semanas? Supongo. Michael se rió entre dientes y se puso de pie, usando maná para rehacer su ropa mientras el par anterior se convertía en carámbanos, parecía que incluso el maná podía congelarse. Entonces, ¿eso es todo?
Preguntó para confirmarlo mientras comenzaba a caminar hacia la pared que se veía a lo lejos. Eso es todo, es hora de que regreses a tu propio mundo. Él asintió y colocó su mano en la pared, inyectando un poco de maná en ella. Inmediatamente, el suelo tembló cuando la enorme puerta de antes se abrió. Intentó abrirla durante los pocos días que pasó entrenando, sin embargo, no pudo. Parecía que la pared frente a él era una especie de llave. Michael salió de la habitación y notó que los otros gigantes actuaban de la misma manera. Parecía que Fafnir no había hecho nada drástico. Regresó a la cima y se fijó en el entorno, que estaba un poco retorcido, casi como si hubiera estallado una pelea. Sin embargo, al mirar más de cerca, se dio cuenta de que las marcas se parecían a las que Astraea solía hacer, que eran nítidas y precisas. Cuando llegó justo frente a la casa, sintió una oleada de maná desde el interior. Parecía mucho más fuerte que la del hombre al que se había enfrentado antes. Y en el momento en que abrió la puerta, una vista bastante interesante lo saludó. Astraea. Capítulo 113. Astraea, ¿qué estás haciendo? Ella estaba sentada en el suelo y aparentemente dibujaba algo. Él no podía decir exactamente qué era ya que ella no era la mejor dibujante. Sin embargo, había un texto corto que llamó su atención. Pero parecía que no tenía nada que ver con el idioma que había aprendido en el templo. El que tenía frente a él parecía similar pero diferente al mismo tiempo. Ella pareció asustarse cuando él saltó y rápidamente usó sus hilos para deshacerse de lo escrito en el suelo. Michael, ¿has vuelto? ¿Qué le pasa? Arqueó una ceja al verla. Normalmente era una mujer tranquila y serena, pero ahora actuaba como si él hubiera visto algo que no debía. Aunque sus ojos se abrieron rápidamente al sentir su maná, justo antes de irse, ella estaba en la etapa inferior, pero ahora, parecía que estaba a punto de llegar a la etapa superior. ¿Qué pasó exactamente? Michael estaba bastante confundido. Él pensaba que su progreso era rápido, pero allí estaba ella, casi duplicando sus esfuerzos en la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, él no la juzgará. Tal vez algo ocurrió en esos 3 días que él estuvo ausente que la hizo fortalecerse rápidamente. Pero supuso que no estaría de más preguntarle, ¿cómo te volviste tan fuerte? Y fue recibido con una pequeña sonrisa. Su anterior mirada de sorpresa desapareció por completo. Es un secreto. Por supuesto que lo es, suspiró, pero de repente un pensamiento apareció en su mente, uno que no pudo evitar debatir mientras entrenaba. Voy a regresar a mi mundo pronto, ¿quieres venir conmigo? Los ojos de Astraea se abrieron, como si no hubiera esperado que él mencionara eso, pero rápidamente se recompuso y negó con la cabeza. Lo siento, todavía tengo algunos asuntos pendientes que resolver, dijo en tono de disculpa. El negocio al que se refería probablemente era su vida antes de conocerlo, más específicamente, la emboscada que había ocurrido y que la hizo huir. Parecía que ella estaba trabajando duro para descubrirlo y él no quería ser él quien le impidiera hacerlo. Sin embargo, cuando estaba a punto de dejar ese tema, ella volvió a hablar. Pero, cuando nos volvamos a encontrar, iré contigo, es una promesa. Levantó su dedo meñique justo frente a él. Michael la miró fijamente por un momento y asintió, aceptando su gesto y finalizando la promesa del meñique. ¿Quieres mi ayuda con el negocio? Preguntó por si acaso. No sabía cuándo volvería nuevamente a este mundo. No, es mi batalla, quiero vengar a mi familia yo sola, dijo con una mirada decidida. Ya veo, y Michael no podía negarse, pero no se sentía bien dejarla ir así como así. Solo esperaba que la promesa del meñique se mantuviera, por insignificante que fuera. De repente, una voz impaciente vino justo al lado de ellos. ¿Ya terminaron ustedes dos? Michael se giró y notó que Fafnir sostenía a Trim, que estaba desmayado, por el cuello. Maldita sea, no se ve bien. Miró a Trim y notó un montón de moretones e incluso un hueso salido. Y luego estaba Fafnir, parecía perfectamente bien. Estamos listos, dijo Michael mientras soltaba el meñique de Astraea y caminaba hacia Fafnir, quien ahora tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Bien, oye tú, tómalo. Fafnir arrojó a Trim hacia un gigante cercano y sin siquiera esperar respuesta, agarró los collares de Michael y Astraea, desapareciendo inmediatamente de la montaña. No puedo ver nada, pensó Michael mientras sus ojos eran bombardeados por el viento. Parecía que la velocidad a la que se movían era demasiado rápida para que él pudiera manejarla. En el momento siguiente, llegaron frente a una especie de distorsión en el espacio y justo cuando Michael estaba a punto de hablar, tanto él como Astraea fueron arrojados a la distorsión.
Cerró los ojos y en el momento en que los abrió de nuevo, vio la casa familiar que ambos habían estado revisando justo antes de ser transportados a la grieta. Y junto a ellos llegó Fafnir, saliendo de la grieta con calma y volviendo a levantarlos a ambos por el cuello. ¿Puedes dejar de hacer eso? Michael se quejó mientras su visión comenzó a cambiar una vez más, hasta que finalmente, apareció justo enfrente de una grieta mucho más grande, una que parecía estar en una de las islas flotantes. Chica, ¿vienes conmigo o te dejo en otro lugar? Preguntó de repente Fafnir y ella le explicó su destino, parecía que quería que la llevaran a una ciudad cercana a la que había crecido. Astrea le hizo un gesto a Michael antes de que la agarrara por el cuello y desapareciera. Adiós, hizo un gesto hacia el aire vacío y al momento siguiente, Fafnir reapareció. Me sorprende que hayas logrado terminar en una grieta, alguien ha estado causando grietas en el espacio, alégrate de que hayas terminado en el reino de la gente pequeña, o de lo contrario podrías haber muerto de verdad, lo regañó Fafnir y comenzó a caminar hacia la grieta. ¿Personas pequeñas? Michael alzó una ceja y siguió a Fafnir. Sin embargo, tenía una pequeña pregunta que le rondaba la cabeza desde hacía un rato. ¿Cómo sabías que estaba en una grieta? Te estaba siguiendo. Decidí conseguir algo de comer, pero de repente desapareciste, así que no tuve más opción que ir a buscarte, dijo con indiferencia y atravesó la grieta, dejando atrás a un Michael desconcertado. Un dragón al acecho, tu futuro no parece tan brillante. Michael ignoró el comentario del sistema y suspiró. Entonces vio todo, ¿eh? Sistema, ¿cuánto del entrenamiento al que me sometiste se supone que es secreto? A los ojos de los espectadores no parece tan extraño, más bien parece un dragón que probablemente ha vivido durante varios milenios, si no mucho más, después de todo parece ser una especie de dragón antiguo. Está bien, Michael decidió que finalmente había llegado el momento de atravesar la grieta y así lo hizo. El viaje no fue tan malo como la primera vez que lo atravesó, su halo lo había protegido. Pero ahora, fue un proceso sencillo, por lo que simplemente cerró los ojos y esperó a que la extraña sensación del maná interactuando con él desapareciera hasta que finalmente, volvió a abrir los ojos. Y para su sorpresa y la de Fafnir, lo que tenían frente a ellos no era lo que esperaban. Nubes oscuras los rodeaban y el olor a humo no dejaba de entrar en sus narices, sin embargo, junto a eso estaba el olor a sangre. Actualmente se encontraban en algún tipo de área en la parte interior de la ciudad, parecía bastante secreta pero al mismo tiempo bastante abierta, parecía que aquí era donde estaban escondiendo la grieta. No estaba muy seguro de cómo nadie se había enterado aún. Fafnir no perdió el tiempo y pateó el espacio frente a ellos, creando un agujero enorme que destrozó todo a su paso. Y lo que finalmente vieron fue un montón de edificios en ruinas y todo tipo de cadáveres esparcidos por las calles. ¿Qué carajo? Capítulo 114. Fafnir, ¿estamos en el lugar correcto? Michael expresó su duda, simplemente no podía creer que la vista frente a él fuera Vivum. Esto es Vivum y antes de que pienses algo estúpido, esta es la línea de tiempo correcta. El tiempo fluye de la misma manera en ambos mundos. Mierda, ¿qué diablos pasó entonces? Michael caminó hacia la calle mientras Fafnir no le respondía, como si estuviera congelado en el lugar. Podía ver los cadáveres de humanos esparcidos por todas partes, algunos quemados mientras otros habían sido perforados limpiamente. Sin embargo, también había algunas pequeñas criaturas parecidas a duendes esparcidas por el suelo, aunque su color era un poco diferente, en lugar del verde habitual, era rojo. Si a eso le sumamos el hecho de que tenían cuernos en miniatura y una cola, definitivamente no eran duendes. Son duendes, masas de maná caótico del infierno que adquirieron sensibilidad. Sin embargo, incluso así, se los considera nada más que basura, aunque parece que fueron suficientes para acabar con los civiles. El infierno otra vez. Michael frunció el ceño y se acercó a uno de los diablillos para inspeccionar su cuerpo. Y tal como decía el sistema, no eran más que grupos de maná, sin embargo, tenía un poco de curiosidad de por qué no se disipaban, después de todo, ¿no estaban muertos? Su maná persiste durante bastante tiempo a menos que alguien se asegure de deshacerse de él personalmente, aunque a juzgar por el estado de la ciudad, no había exactamente alguien con tiempo libre para hacer el trabajo. Ya veo, Michael procedió a invocar una sola espada de luz y la envió directamente al diablillo e inmediatamente, su horrible forma desapareció, el maná se dispersó en el aire y se dirigió hacia abajo.
Eso fue muy amable de tu parte, escuchó la voz de Fafnir detrás de él, y al darse la vuelta, lo vio sosteniendo un diablillo, todavía estaba vivo. Michael arqueó una ceja. ¿Por qué no lo matas? De todos modos, no te va a dar información. No estaría tan seguro, dijo Fafnir y de repente cubrió al diablillo con su propio maná, antes de aparentemente absorberlo en sí mismo. ¿Qué está haciendo? No necesitó esperar mucho para descubrirlo ya que Fafnir habló una vez más. Fueron convocados desde la capital del infierno, qué panda de idiotas, sonaba un poco en conflicto. Justo cuando Michael estaba a punto de hacer otra pregunta, fue interrumpido. Ve a buscar a tus amigos o algo, tengo que lidiar con algunas cosas. Con esas palabras, Fafnir desapareció en el aire, dejando a Michael solo nuevamente. Ajá, está bien. Michael suspiró y procedió a escalar un edificio cercano, se dio cuenta de que podía usar maná para mantenerse en todo tipo de superficies. Y cuando finalmente llegó a la cima, vio toda la parte interior de Vivum. Ruinas era definitivamente un eufemismo. Había áreas que albergaban cráteres enormes, que parecieron borrar del mapa una buena parte de la ciudad y llevarse consigo algunos edificios. Los edificios que no fueron afectados por las explosiones quedaron ligeramente inclinados, como si el temblor aún hubiera logrado afectar la integridad estructural de todos esos edificios. Michael miró hacia un lado y frunció el ceño, la academia se veía extremadamente destrozada, como si la mitad se hubiera caído y el resto estuviera protegida por algún tipo de barrera. En cuanto a la sede del gobierno, fue el edificio menos afectado en el centro de la ciudad. Estaba simplemente contento de que no pareciera que le hubiera ocurrido ningún daño a la parte exterior de Vivum. Después de todo, él consideraba muy importantes los barrios marginales y no querría que de repente fueran bombardeados. Supongo que es hora de volver a la academia, me pregunto si llego tarde. Michael se rió entre dientes por su horrible broma, tratando de hacer que esta situación de mierda fuera menos de mierda. De hecho, llegas tarde, 1 hora entera, deberías empezar a moverte. Parecía que el sistema seguía sus bromas. Sin embargo, cuando estaba a punto de descender y correr hacia la academia, de repente preguntó, ¿crees que podría hacer un planeador o algo así? Bueno, puedes sobrevivir a la caída si terminas fallando, así que diría que sigas adelante e inténtalo. Michael sonrió y comenzó a usar su mana para crear otro par de ropa, sin embargo, esta vez no era ropa normal, era más bien como un traje de alas, uno que le quedaba perfectamente. Eso parece estúpido, ¿por qué no intentas usar tus espadas para volar? ¿No? ¿Cómo se supone que pueda mantener el equilibrio encima? Oh. Se dio una palmada en la frente al darse cuenta de que podía usar el maná para pegarse a una espada. Michael rápidamente descartó el traje de alas e invocó una espada de luz un poco más grande de lo normal. Pisó la espada y esta temblaba bastante, aunque asumió que eso era normal considerando que nunca había hecho algo así antes. Le tomó unos minutos estabilizarse adecuadamente, incluso con el uso de maná, resultó ser un poco difícil, sin embargo, al final, lo logró y pudo moverse encima. Pero volar todavía parecía estar un poco fuera de su zona de comodidad, tal vez intentaría esto en otra ocasión. Deja de ser un cobarde. Sin embargo, ante las palabras del sistema, la espada de repente comenzó a levitar justo encima del edificio mientras volaba un poco hacia un lado, exponiéndolo a una caída de un par de cientos de metros si llegaba a caer. ¿Puedes controlarlo? Además, ¿estás loco? Michael empezó a tambalearse encima de él, ya que le resultaba difícil controlarlo, pero a medida que su tambaleo continuaba, notó que algo no iba bien. ¿Estás moviendo la espada a propósito? Le preguntó al sistema en un tono frustrado al notar algunas irregularidades en el maná que rodeaba la espada. Tan pronto como mencionó eso, el temblor se detuvo y pudo mantener el equilibrio sobre la espada sin problemas, incluso caminando ligeramente sobre ella sin que se moviera ni un poquito. Bueno, me atrapaste, pero no estaba alterándolo, te estaba ayudando a estabilizarte encima. Como eres un cobarde, complicaste un poco el proceso, pero bueno, ya está bien, puedes ir a la academia. Michael se quedó sin palabras ante la explicación del sistema. Sin embargo, decidió mover la espada lentamente y, para su sorpresa, quedó perfectamente atrapada encima de ella. Aceleró hasta que el viento le hizo difícil respirar. Buen trabajo, genio, ya no estás en la ciudad. Michael se dio la vuelta y se dio cuenta que había volado una gran distancia, la ciudad ahora estaba muy lejos.
Ups, se rió entre dientes, encontrando volar un poco divertido. Procedió a volar a gran velocidad de regreso hacia la parte interior de la ciudad y luego hacia la academia. Mientras estaba justo encima de la academia, Michael vio a un par de personas afuera, incluso pudo reconocer a algunas de ellas. Lena, Zoe, Liam, Kevin, un ceño fruncido se formó en su rostro mientras comenzaba a mirar a su alrededor con más atención, concentrándose en toda el área debajo de él. Sin embargo, todavía faltaba alguien, una persona ruidosa y molesta. ¿Dónde está Elizabeth? Capítulo 115. Michael descendió del cielo y cayó al suelo, sorprendiendo a todos los presentes. Al mirar más de cerca, parecía que algunos incluso llevaban algún tipo de máscara de gas, probablemente para proteger sus pulmones del aire contaminado. Pero él no entendía por qué necesitaban hacer eso, después de todo, no estaban ellos despertados igual que él. Su cuerpo y sus habilidades son diferentes, si están expuestos a los gases tóxicos durante mucho tiempo, verán una disminución en sus habilidades. Ya veo, se acercó a la sorprendida Lena y pasó junto a ella, no había nada de lo que quisiera hablar con ella. Sin embargo, había una persona con la que quería hablar, y esa persona era Kevin. Miguel. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Michael fue directo al grano, ya que no quería hacer esos pequeños juegos de palabras que no hacían más que perder el tiempo. Cierto, ella está a salvo, más o menos respondió Kevin vacilante, como si estuviera ocultando algo. Pero Michael se dio cuenta de lo que decía. Dime. Verás, ella está a salvo, pero, sufrió algunas heridas. Michael arqueó una ceja ante las palabras de Kevin. ¿Se había olvidado de que estaba frente a un sanador? Justo cuando estaba a punto de señalarlo, Kevin habló una vez más. Sé lo que estás pensando, pero ella no tiene una simple herida, es más bien como una maldición. ¿Puedes curar las maldiciones? Ese comentario lo tomó un poco por sorpresa, abandonó por completo Purifi porque lo consideró lo suficientemente bueno, pero ahora que había llegado a esto, ¿podría hacerlo de alguna manera? Sistema, ¿hay alguna forma de curar una maldición? Sin embargo, en el momento en que pidió eso, una de las personas presentes cayó al suelo, respirando con dificultad, y poco después, le siguieron un par más. Las personas que notaron esto no parecieron molestarse demasiado y se dirigieron hacia las personas caídas, las recogieron y las llevaron de regreso a la academia. Realmente deberías comenzar a usar ojos del sanador como una habilidad pasiva, no entiendo por qué la tienes desactivada la mayor parte del tiempo. Ante el comentario del sistema, frunció el ceño e imbuyó maná en sus ojos. Inmediatamente, pudo notar de qué estaba hablando. Cada persona presente tenía algún tipo de mancha negra adherida a su maná. Se quedó mirando a una de las personas que tenía una de las manchas más grandes y parecía que se movía, hasta que finalmente, desapareció. Sin embargo, la persona no estaba bien, sino que cayó al suelo como el grupo anterior. ¿Es esto lo que Kevin quiso decir con maldito? Sí, el maná demoníaco residual pareció infectar a todas las personas presentes, bueno, excepto Kevin, él parece estar bien. Michael lo miró por un momento y se dio cuenta de que efectivamente estaba bien, de hecho, casi parecía como si las manchas negras de las otras personas estuvieran reaccionando ante él. Sin embargo, no pudo confirmar sus sospechas ya que más personas comenzaron a caer. Parecía una situación extremadamente grave. Sistema, ¿puedo o no puedo actualizar mi Purifi? Preguntó por última vez, ya que el sistema pareció pasar por alto su pregunta anterior. Sí, es bastante simple. Solo lanza purificar mientras canalizas tu maná interno. Debería ser un poco más efectivo, incluso podría curar estas maldiciones. Después de todo, la afinidad con la luz puede lidiar con la mayoría de las dolencias, si no todas. Michael escuchó atentamente y decidió probarlo, no parecía tan difícil. Se acercó a una de las personas que estaba a punto de desmayarse y lanzó purificar mientras reflejaba el flujo de maná con su maná interno. Inmediatamente, la persona fue rodeada por un color dorado y poco después, la mancha negra desapareció por completo. La persona parecía sobresaltada y también los demás alrededor de Michael, nadie esperaba que la maldición se levantara tan fácilmente, ni siquiera Kevin. ¿Eso es todo? Estaba un poco desconcertado por lo fácil que era curar esta supuesta maldición. Así es, te dije que era fácil. Si Michael asintió, sin embargo, un pensamiento repentino surgió en su mente mientras se giraba hacia el sorprendido Kevin. ¿Dónde está Tony?
Se encontró con el silencio. Kevin simplemente estaba allí de pie rascándose la barbilla como si no quisiera hablar de ello. Pero Michael quería respuestas. Tony era el santo que lo reemplazó después de todo, incluso si otros lo consideraban incompetente, todavía tenía una imagen que mantener. ¿Kevin? Preguntó de nuevo, pidiendo una respuesta. Y finalmente Kevin suspiró profundamente y comenzó a explicar: la ciudad se fue a la mierda y ese cabrón intentó huir, lo atrapé y lo obligué a curar a los heridos, pero, su tono se volvía cada vez más irritado con cada palabra que decía. Mientras estaba ocupado transportando a los heridos, él se escapó, de alguna manera disipó mis sombras, así que ya ni siquiera puedo encontrarlo. Michael escuchó con el ceño fruncido, parecía que en el momento en que dejó la ciudad sola, se había ido a la mierda. Ya veo, me ocuparé de él cuando lo encuentre. De todos modos, ¿podrías decirme qué pasó exactamente mientras estuve ausente? Kevin asintió y comenzó a recordar los acontecimientos que condujeron a lo que estaban viendo actualmente. Las bombas, los demonios, las batallas después. Todo sucedió tan rápido, ninguno de ellos esperaba tener que lidiar con algo así, especialmente para Kevin. Según su línea de tiempo, debería haber habido una ruptura masiva en la mazmorra que provocó algunas víctimas, pero nada extremadamente grave al punto de poner en riesgo una ciudad entera. Los diablillos no eran gran cosa para Michael, pero para los demás sí resultaron ser un pequeño desafío. Por lo que podía ver, Kevin y Sloe se habían vuelto mucho más fuertes, todavía no de nivel 1, pero muy cerca. Sin embargo, parecía que Sloe lo estaba evitando, lo que confirmó sus sospechas previas de que probablemente ella estaba relacionada con los vampiros. Aunque esa charla vendría mucho más tarde, tenía otros asuntos que abordar ahora. El alcance de su purificar era bastante masivo, sumado al hecho de que podía usarlo en un área, lo que resultó ser una gran ventaja. Michael levantó una mano y lanzó purificar al aire mientras también canalizaba su propio maná. Inmediatamente, un brillo dorado comenzó a emitirse desde su mano y se extendió por toda el área a su alrededor, cubriendo a la mayoría, si no a todas, las personas presentes. Aquellos que habían caído al suelo debido a la maldición parecieron recuperar la conciencia también, poniéndose rápidamente de pie y mirando a Michael con los ojos muy abiertos. Apenas había usado maná y aún así logró curar a mucha gente. Sin embargo, notó algo extraño cuando su purificación envolvió a Kevin. Hubo algún tipo de reacción a su maná. Casi parecía como si su hechizo hubiera sido lanzado de nuevo sobre él, aunque dudaba que eso fuera posible. Después de todo, Kevin usa sombras, no luz. Sin embargo, a medida que se concentraba más y más, la conexión solo se hacía más fuerte, provenía de una de las sombras que lo rodeaban. Kevin pareció notar la mirada extraña que Michael le estaba dando mientras daba un paso atrás un poco. Kevin, ¿qué tienes ahí? Capítulo 116. ¿Qué quieres decir? Respondió Kevin con cautela, ya que no estaba seguro de a qué se refería Michael, aunque solo por su mirada, podía decir que no era algo trivial. Déjame reformularlo. ¿Has comprado algo recientemente? ¿Algo que, no sé, que tenga algún efecto especial basado en la luz? Sus ojos se abrieron al escuchar eso e inmediatamente sacó algo de aspecto extraño de una de sus sombras, parecía una especie de jaula de cristal con una pluma dentro. ¿Esto es una broma? Michael lo fulminó con la mirada, no podía sentir nada de la pluma frente a él, en todo caso, parecía una pluma de paloma normal y corriente. Entiendo que hayas adquirido algún tipo de pasatiempo extraño, pero y cuando estaba a punto de reprender a Kevin, una pequeña ola de maná casi imperceptible escapó de la pluma. Sin embargo, esto no pasó desapercibido para Michael, ya que era bastante sensible al maná de afinidad con la luz. Puedes quedártelo, de todos modos no sé qué hacer con él. Kevin le arrojó la jaula de cristal a Michael aparentemente sin cuidado. Gracias, sistema, ¿qué es esto? Es una pluma. No me jodas, ¿de quién es la pluma? Puso los ojos en blanco ante el inoportuno sarcasmo del sistema. No lo sé, pero por lo que veo, puedes absorber esta pluma. ¿Qué efectos tendría? No lo sé. ¿Cómo lo absorbo? ¿Igual que con la luz del pilar? Preguntó mientras sostenía la jaula de cristal más cerca de su pecho. Sí, bastante bien. Pero sería mejor que lo hicieras cuando no hubiera nadie cerca, la densidad parece un poco mayor que la luz de las columnas. Claro, Michael asintió e hizo un bolsillo con maná en su ropa, guardando la pluma de forma segura.
Ahora que había resuelto el pequeño asunto de la extraña energía, era hora de que asumiera el manto del sanador. Después de todo, ¿quién más lo haría? Tony no estaba a la vista, aunque si Michael lo veía, tendría que enseñarle algunos modales. Michael asintió con la cabeza hacia Kevin y se volvió hacia Lena, quien ni siquiera lo había saludado. Creía que ella guardaba algún tipo de resentimiento hacia él. Pero por mucho que pensara, no recordaba haberle hecho daño en ningún momento. Llegar tarde a sus lecciones definitivamente no era suficiente para causar este tipo de conflicto, o al menos eso esperaba. Llévenme donde están las personas inconscientes, además, si encuentran algún herido, llévenmelo también. ¿Me estás dando órdenes? Michael levantó la ceja. ¿Sí? ¿No quieres ayudar a los heridos? Está bien, se quejó ante la desvergonzada franqueza de Michael y le hizo una señal a un estudiante cercano para que se acercara a ella. Muéstrale dónde están. Con esas palabras, procedió a dirigirse a la ciudad. Michael vio a algunas personas tiradas por ahí mientras volaba, algunas incluso parecían vivas. Solo esperaba que su rencor infundado no inhibiera su moral. El estudiante lo condujo a la academia y luego por un tramo de escaleras que no recuerda haber visto antes. Frente a él había una puerta, ligeramente abierta, que dejaba ver el interior. La habitación parecía una especie de pasillo de camas de hospital, era como un hospital en miniatura en sí mismo. Sin embargo, por lo que pudo ver, no había muchos médicos para atender a los pacientes. Había algunos individuos vestidos de blanco, los cuales recuerda haber visto cuando entró por primera vez a la ciudad. Pero parecían exhaustos, algunos incluso se desmayaron. Y al mirar más de cerca, Michael se dio cuenta de que ellos también habían contraído la maldición, aunque la propagación era mucho más lenta que en las otras personas que había visto. Supongo que son sanadores por una razón. Sanadores de verdad. Reconoció sus esfuerzos, incluso si no habían logrado curar la maldición, al menos fueron capaces de minimizar cualquier otro tipo de daño que las personas pudieran haber sufrido. Bueno, así habrías sido tú, un sanador normal. Tu ritmo y toma de decisiones eran algo que ni yo mismo podría haber esperado. ¿Qué quieres decir? Cuando llegaste a este mundo por primera vez, tenía un plan preparado para ti. Te convertiste en sanador y subiste de nivel lentamente hasta que finalmente llegó el momento de que aprendieras a controlar el maná. Pero, como ya habrás notado, te saltaste todo y fuiste directo a lo más importante. Bueno, supongo que es una broma para ti. ¿Estás seguro de que ese plan lo preparaste tú o la llamada paradoja del tiempo? Se preguntó Michael, ya que no podía estar seguro. Después de todo, estas últimas semanas le habían hecho cuestionarse muchas cosas. Había un plan en marcha desde el momento en que recuperaste tus recuerdos. Sin embargo, era un poco diferente al que intenté hacerte seguir. Si hubieras seguido el otro, podrían haber sucedido circunstancias similares a las que le sucedieron al otro Michael. ¿Quieres decir que me secuestraron o algo así? Precisamente, aunque incluso con mi plan surgieron muchas irregularidades. No se suponía que te encontrarás con Matt, ni se suponía que estuvieras en este continente, pero supongo que el destino te dirigió en esta dirección. Supongo que sí, ¿no? Michael se rió entre dientes y caminó hasta el centro de la habitación. Los curanderos que lo notaron abrieron los ojos por un momento, antes de que un suspiro relajado escapara de sus bocas. Michael se paró en el centro de la habitación y levantó su brazo, cubriendo una vez más a cada persona presente con su purificación mejorada, librándolos completamente de la maldición. Sin embargo, a diferencia de las personas anteriores, no todos se despertaron de inmediato. Parecía que la fatiga que sufrían era demasiado grande. Justo cuando Michael estaba a punto de darse la vuelta, vio a un individuo que logró sentarse derecho. Era una cara bastante familiar. Mira a quién tenemos aquí, sonrió mientras comenzaba a caminar hacia la persona. Tony, ¿cómo has estado? Preguntó Michael con una pequeña sonrisa que no reflejaba sus intenciones internas. ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? Tony parecía sorprendido de verlo, pero su expresión se tornaba más amarga a cada segundo. ¿Por qué interrumpes el descanso del santo? Dijo en un tono de desprecio absoluto, lo que provocó que la sonrisa de Michael se contrajera ligeramente. Los curanderos que lo rodeaban parecieron escucharlo también, mientras intentaban lo mejor que podían para no reír. Sin embargo, algunas risas no pudieron contenerse. ¿Este tipo es idiota? Se preguntó Michael sinceramente ante la desvergüenza de Tony.
Abandonó a la gente y huyó, pero allí estaba, cómodamente acostado en una cama después de ser curado por Miguel. ¿Por qué te quedas ahí parado? Vete a la mierda y déjame descansar. Muy bien, sistema, ¿alguna idea creativa sobre cómo lidiar con él? ¿Quizás cortarle la lengua? Eso parece bastante original. O siempre puedes matarlo, no es como si el mundo fuera a extrañar a alguien como él. No puedo simplemente matarlo, sigue siendo el santo en nombre, incluso si es una completa basura. Michael debatió sobre el castigo, sin embargo, las puertas de la habitación se abrieron de repente. Y tal como en muchos de sus encuentros anteriores, una poderosa patada voló hacia él a una velocidad a la que apenas pudo reaccionar. Michael bloqueó el ataque y maniobró con cuidado alrededor de los pacientes para no lastimarlos. Ella siempre es tan impetuosa, Michael suspiró mirando a la mujer que tenía delante. Siempre tienes que hacer una entrada, Amanda. Capítulo 117. Cállate, regresaste un poco antes de lo previsto, ¿dónde está papá? Amanda se cruzó de brazos y lo miró fijamente. Pero mientras lo hacía, sus ojos se abrieron ligeramente una vez más. Eres casi de nivel 2, ¿de qué estás hecho? Sorpresa. Estaba atrapado en algún lugar y tu padre vino a buscarme. Eso es todo. ¿Y a dónde fue después de que regresamos? No lo sé. Michael respondió honestamente, sabía que ella no tenía el mejor temperamento por allí. Veo. Amanda se quedó quieta por un momento, como si estuviera pensando en algo, hasta que su mirada se posó en Tony. Ella se acercó a él con una expresión en blanco y colocó un dedo en su frente. ¿Cómo calificarías tu desempeño durante este momento de crisis? Dijo con una voz extrañamente carente de emoción, lo que provocó que un escalofrío recorriera la columna de Michael. Tony parecía sorprendido mientras respondía con voz temblorosa. ¿Es señorita Amanda? Traté de hacer lo mejor que pude, sin embargo, parecía que Amanda no se lo creía, si incluso los estudiantes sabían lo que había hecho, ¿cómo podría ella no saberlo? Después de todo, Tony fue asignado personalmente a su puesto por nadie menos que la propia Amanda. Justo cuando Michael estaba a punto de dar un paso adelante y decir algo, la cabeza de Tony estalló en pedazos, pero antes de que la sangre pudiera derramarse sobre los otros pacientes, se acumuló en una pequeña bola antes de desaparecer. Maldita sea. Michael no pudo evitar tragar saliva ante el repentino desarrollo. Sin embargo, todos los pacientes que los rodeaban parecían tranquilos, casi como si estuvieran aliviados por lo que acababa de suceder. Amanda suspiró y se giró para mirar a Michael. ¿Cómo te sientes acerca de convertirte en un santo por segunda vez? ¿Cuáles son mis beneficios? Fue directo al grano, dejando atrás el incidente que acababa de ocurrir. Lo mismo que antes, solo que con mucho más dinero. ¿Qué te parece? ¿Crees que soy una especie de idiota? Michael respondió rápidamente, su fuerza estaba casi en el nivel 2, pero ella quería retenerlo con un poco más de dinero. O bien estaba intentando ser irrazonable, o simplemente estaba poniendo a prueba su inteligencia. Bien, ¿qué quieres? Y Michael pensó por un momento, sin embargo, ya había planeado lo que quería preguntar. Dame acceso ilimitado a ese mundo, y no esperes que me quede en esta ciudad por mucho tiempo, me iré muy pronto. Michael había estado pensando en ello desde que llegó al primer nivel, ¿qué sentido tenía permanecer más tiempo en Bidun? Todo lo que estaba haciendo era obstaculizar su propio progreso y el ritmo al que mejoraba. Necesitaba trasladarse a un mundo mucho más fuerte. Sin embargo, aún le quedaban algunas cosas por hacer antes de eso, a saber, descubrir más información sobre el infierno y tal vez regresar a su continente anterior. Estaba Mep a quien quería conocer antes de partir, tenía algunas cosas que preguntarle con respecto a su encarcelamiento. Después de todo, hasta ahora todo parecía encajar a la perfección, había una gran posibilidad de que quien había encarcelado a Mep, también estuviera conectado con él de alguna manera. En cuanto a Rebecca, ni siquiera sabía por dónde empezar, sin embargo, no estaría de más pasarse por el orfanato, quizás incluso podría encontrar alguna pista de dónde podría haber ido. Había otras cosas que podía hacer, pero todas estaban bastante abajo en su lista de importancia. Michael observó mientras Amanda debatía sus demandas con el ceño fruncido antes de asentir con vacilación. Está bien, bastardo, pero mientras estés aquí, debes cumplir con tus deberes lo mejor que puedas, a diferencia de esa basura de antes, dijo con voz severa y comenzó a salir, sin embargo, se detuvo en el marco de la puerta y se giró hacia él.
Habrá una ceremonia en 1 hora, no llegues tarde. Con esas palabras se fue dejándolo sin palabras. ¿Otra ceremonia? ¿Es realmente necesaria? La gente quiere un héroe o alguien en quien confiar en situaciones extremas. Tony fue un mal ejemplo, pero tú, por otro lado, eres el candidato perfecto. No solo tienes una gran reputación, sino también habilidades curativas excepcionales. Lo sé, pero no entiendo por qué es necesaria la ceremonia para retratar eso, simplemente hacer un anuncio de emergencia o algo así. Una ceremonia tendrá un mayor impacto que un simple aviso de emergencia, simplemente hazlo, no es como si tuvieras que hacer algo. ¿Recuerdas la última vez? Es cierto, Michael asintió. El sistema no se había equivocado en el sentido de que no había tenido que hacer mucho la última vez. Lo único que tenía que hacer era permanecer allí y beber de una especie de copa llena hasta el borde con agua. De todos modos, Michael se lanzó purificación a sí mismo, e inmediatamente, la maldición que había adquirido al matar al vampiro se desvaneció. Era extraño que su purificar no se actualizara a un rango superior, después de todo, la habilidad era bastante sólida ahora. Cuando disipas a alguien que está afligido con el control mental, eso debería funcionar. Incluso si técnicamente puedes disiparlo, sin hacerlo directamente, supongo que no cuenta. Pero esto nunca había sucedido antes, ¿no? Para todo hay un primero, acéptalo. Michael procedió a caminar por toda la habitación y curar a aquellos que parecían un poco heridos, después de todo tenía bastante maná de sobra, volar no consumía nada en absoluto ya que solo estaba usando las espadas de luz, nada más. Sintió un poco de lástima por los curanderos, parecía que habían estado trabajando incansablemente desde que ocurrió este incidente. Las víctimas se contaron por miles, tal vez incluso muchas más, después de todo, bombas gigantescas fueron arrojadas literalmente sobre la ciudad. Y pensar que solo sucedió debido a un momento desafortunado, si Fafnir todavía hubiera estado en Gibun, algo así nunca se habría permitido que sucediera. No te detengas en lo que podría haber sido. No, solo creo que el momento fue demasiado perfecto, respondió Michael al sistema mientras finalmente terminaba de curar al resto de las personas en la habitación. Crear un hechizo de curación perfecto todavía parecía un poco difícil, sin embargo, al lanzar el modo de curación de Aegis of Light y amplificar ligeramente el maná, pudo curar a la mayoría de las personas por completo. Fue un truco ingenioso y sintió que podría hacerlo con todos los que lo rodeaban, sin embargo, el costo de maná pareció aumentar exponencialmente a medida que intentaba curar a más de una persona. Tal como estaba ahora, todavía podía soportarlo. Después de amplificarlo, el costo de maná disminuyó un poco, más del doble si tenía que adivinar. No pudo encontrar la cantidad exacta ya que en la pantalla de estado del sistema se mostraba que ahora era 1%, un ajuste bastante bueno. Lamentablemente, no podía mejorar sus habilidades de combate a esa manera, sería demasiado poderoso considerando que ya eran bastante destructivos y sus costos de maná eran insignificantes. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, una voz resonó detrás de él, era una mujer vestida con una túnica de curandera San Miguel. ¿Sí? La señorita Amanda dijo que llegara a tiempo, estás a punto de llegar tarde. Oh, mierda. Michael le agradeció a la mujer y se dirigió hacia el exterior de la academia. Invocó una sola espada de luz y se colocó encima de ella, despegando inmediatamente hacia el cielo. Sin embargo, había un problema. Ella no me dijo a dónde debía ir. Capítulo 118. ¿Lo olvidaste? Ante las palabras del sistema apareció un mapa extremadamente detallado. Tenía todo tipo de puntos dispersos por todas partes, ya fueran verdes, amarillos o incluso rojos. El mapa también incluía una vista 3D que podía ampliar. Era extremadamente conveniente, era como una vista de pájaro. Ahora, ¿dónde estás? Michael se concentró en el mapa, casi podía distinguir los detalles de algunos individuos. Sumado al hecho de que si hacía zoom lo suficiente, podía sentir aproximadamente su maná, no sería difícil detectar a Amanda considerando que es una de las personas más fuertes de toda la ciudad. Primero fue Fafnir, por supuesto, pero no parecía que estuviera actualmente en la ciudad. Después de unos segundos de búsqueda, Michael finalmente la encontró y, para su sorpresa, ella estaba en la iglesia en la que fue declarado santo por primera vez. Había asumido que la iglesia se había derrumbado, después de todo, una bomba cayó justo al lado de ella, no sería sorprendente que hubiera sido alcanzada por la explosión después de todo.
Pero cuando Michael voló hacia allí, vio toda la iglesia, así como su patio, completamente intacto, como si una barrera hubiera bloqueado completamente la explosión. Flotó hacia abajo y aterrizó justo enfrente de Amanda, a quien no parecía importarle que llegara casi tarde. Ponte esto, le arrojó una túnica blanca que parecía similar a la túnica santa que usó en su toma de posesión anterior. Y al igual que el anterior, tampoco era nada especial, solo un simple trozo de tela. Michael se lo puso, su ropa de maná dorada no lo hizo sentir incómodo incluso con las capas adicionales que se había puesto. Muy bien, ¿y ahora qué? Preguntó y de repente, Amanda sacó una cámara que tenía una luz roja brillando en el borde. Eso significaba que ya había empezado a grabar, mejor aún, su ropa estaba toda arrugada y todavía tenía un poco de sangre seca en la cara. Pero aún así, Michael sonrió a la cámara, esperando que Amanda comenzara a hablar. Sin embargo, incluso después de que pasaron unos segundos, ella no había comenzado a hablar, solo lo miraba con una pequeña sonrisa traviesa. Esta mujer, aplaudió interiormente su desvergüenza, pero por fuera estaba bastante enojado. Aparentemente se esperaba que diera algún tipo de discurso, y la guinda del pastel fue que nunca fue bueno dando discursos. Incluso en la escuela, los había memorizado perfectamente, pero cuando llegó el momento de hacer el discurso, su cerebro se quedó en blanco. Se puede decir con seguridad que hablar en público nunca fue su fuerte, mucho menos delante de toda la ciudad. Sin embargo, comenzó a decir lo que tenía en mente. Hola a todos, algunos de ustedes pueden conocerme de antes, soy el santo anterior. Michael respiró profundamente y continuó. Debido a las circunstancias actuales, la diosa me ha convocado para actuar en su nombre, para restaurar esta ciudad a lo que era y combatir a los demonios restantes. Joder, ¿qué más digo? De todos modos, por esa razón, he vuelto como el santo oficial por un tiempo indefinido, por favor tranquilízate, terminó y Amanda inmediatamente cortó la cámara. Bonito, no fue en vivo, pero aún así fue un discurso valiente. Ella le levantó el pulgar. Buen trabajo, Amanda. ¿Por qué estás de su lado? Michael suspiró ante las payasadas de ambos y se quitó la túnica blanca, prefería su ropa de maná a la ropa normal. Eres muy gracioso, ¿hay algo más? ¿Ya puedo irme? Preguntó con impaciencia, ya quería absorber la pluma porque el nivel 2 estaba a la vuelta de la esquina. También estaba la conversación que quería tener con Kevin sobre el infierno, pero eso podía esperar. Lo mismo podía decirse de la conversación con Chloe, sin embargo, no era tan importante. Después de todo, su interés por los vampiros era mínimo, ni siquiera sabía que existían hasta hace apenas unas semanas. Puedes ir, también habrá un evento en la academia en una semana, es importante, así que asegúrate de asistir, dijo y comenzó a caminar hacia un lado. Para su sorpresa, el conductor que siempre la había acompañado todavía estaba vivo. Amanda subió al auto y se alejó, no parecía que estuviera tan obsesionada con las despedidas. Pero a él no le importaba, después de todo, ahora tenía un poco de tiempo para sí mismo. Michael decidió regresar a la academia, quería absorber la pluma de inmediato. Sin embargo, a medida que se acercaba más y más, su expresión se volvió agria. Convenientemente, una cierta parte de la academia fue destruida en pedazos y resultó ser donde se encontraba su dormitorio. Así que una vez más, se quedó sin hogar. Tal vez sea hora de cobrar el cheque. ¿Qué? Oh, se había olvidado por completo del cheque de $1 millón que Amanda le había dado después del incidente de la mazmorra. Podría haberlo cobrado la última vez, pero se alegró de no haberlo hecho, después de todo, los barrios marginales lo recibieron con los brazos abiertos. Sin embargo, quería algo de paz, si decidía ir a absorber la pluma en los barrios bajos, habría mucha gente tratando de molestarlo. Espera, de repente se congeló mientras miraba los escombros que anteriormente habían sido su habitación. El orbe refinador de maná estaba allí, pero probablemente ya no, ya parecía frágil, pero un edificio entero cayó sobre él. Mierda, sistema, ¿sigue ahí? Preguntó Michael con un dejo de esperanza, tal vez no estaba roto y podría recuperarlo. Se fue. Puedo sentir los débiles fragmentos de maná que emanaban de él. Y no quiero que esto pese en tu conciencia, pero la razón por la que esta parte de los dormitorios explotó fue porque el orbe interactuó con el maná demoníaco, lo que provocó una explosión propia que diezmó, bueno, puedes ver cuánto. Eso es genial, entonces ¿cómo se supone que refinaré mi maná ahora?
Alcanza el nivel 2, obtendrás un potenciador bastante grande y tal vez incluso un método para aumentarlo, pero no te preocupes, pronto encontrarás una manera de refinarlo. Michael levantó una ceja ante el comentario críptico del sistema y procedió a dirigirse a la sede del gobierno. Él no sabía a dónde había ido su cheque, pero Amanda probablemente podría escribirle uno nuevo. Nadie lo detuvo mientras subía en el ascensor hacia la sala de la mesa redonda, donde Amanda estaba durmiendo la siesta. Pero al notarlo, lo fulminó con la mirada. ¿Ya me extrañaste? ¿Qué quieres? Quiero cobrar ese cheque de antes, dijo Michael con confianza, pero su siguiente respuesta lo dejó sin palabras. Está vencido. ¿Qué? Dije que está vencido. ¿En serio crees que un cheque de $1 millón duraría años sin vencer? Michael simplemente la miró sin comprender. No puedes, ya sabes, dejarlo sin caducidad. Como muestra de gratitud por el regreso del santo. Solo dime qué necesitas en cambio. Si el presupuesto no es muy alto, lo conseguiré para ti. En cuanto al cheque, la ciudad actualmente no puede proporcionarle a cualquiera $1 millón para gastar, explicó Amanda con paciencia. Parecía que podía hacer al menos eso por un santo. Está bien, llévame. Capítulo 119. ¡Wow! Esto es enorme. Michael se encontraba actualmente en una especie de ático situado en las afueras de la ciudad. Si bien no era tan lujoso como los de la parte interior, la gran cantidad de dinero de alguna manera cerró la distancia. Sin embargo, la única razón por la que se le permitió quedarse allí fue porque Amanda lo había dejado. Ella dijo que era su casa de huéspedes personal, cosas de gente rica que Michael no podía entender del todo, pero que, aún así, lo apreciaba. Y ahora, era el momento de que absorbiera la pluma especial. Sacó la jaula de cristal de su pequeño bolsillo y la colocó sobre el escritorio frente a él, inspeccionando la pluma un poco más de cerca. Sin embargo, además del maná que irradiaba, no se sentía tan especial. Definitivamente podía verse a sí mismo confundiéndolo con una pluma normal. Sácalo y siéntate ya. ¿Cuánto tiempo piensas perder holgazaneando en la habitación? Bien, Michael rió entre dientes y abrió la jaula de cristal. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, sintió como si el tiempo a su alrededor se congelara. La pluma quedó suspendida en el aire justo frente a él y el televisor que había estado viendo ahora estaba estancado en una escena. ¿Sistema? Gritó, pero no recibió respuesta. Bueno, esto me resulta un poco familiar, pensó Michael y de repente, la pluma comenzó a emitir una aura dorada tenue mientras flotaba lentamente hacia él. ¿Quieres bajar por ese camino? Se oyó una voz, pero no sabía de dónde provenía. Pero cuando se dio cuenta, se volvió hacia la pluma que tenía frente a él. De ninguna manera una pluma me va a hablar. A menos que, lo sea. Michael extendió la mano hacia la pluma y ésta retrocedió un poco, sin dejar que su brazo la alcanzara. ¿Quieres recorrer ese camino? La voz, que supuso que era la pluma que tenía delante, volvió a hablar. ¿Qué camino? Preguntó sin esperar respuesta. Sin embargo la pluma voló hacia él y se detuvo justo frente a su cara. Serafines. Al oír esas palabras, un fuerte dolor de cabeza lo asaltó y, con la misma rapidez, desapareció. Había obtenido algunos recuerdos. El flujo de recuerdos fue pequeño, pero sin duda parecían importantes. Lo suficientemente importantes como para que incluso el sistema los reconociera como tales. 5% sincronización. Pero justo cuando estaba a punto de regocijarse por ese hecho, otro mensaje cayó frente a sus ojos. Era de color dorado. 25% de sincronización alcanzada. Ingresando a salas de reflexión. Michael intentó ponerse de pie y cancelarlo, pero en el momento en que estaba a punto de tocar el panel dorado, su mano lo atravesó. Y así, su visión cambió y se encontró en una especie de habitación oscura con espeluznantes candelabros cubriendo el techo. Estaba sentado junto a una mesa, aparentemente solo, pero su silencio pronto fue interrumpido por un ruido ensordecedor. Timbre error. El ruido lo hizo encogerse, era demasiado fuerte, casi como si alguien hubiera detonado una granada dentro de su oído. Sin embargo, cuando se recompuso y miró hacia arriba, vio una pantalla de estado completamente roja frente a él que mostraba un mensaje extraño. Recompilando anomalía. Por favor espere. ¿Qué diablos está pasando? Michael miró a su alrededor. El entorno todavía parecía extrañamente tranquilo, casi pensó que estaban congelados en el tiempo.
Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era así, había un reloj de pie en el suelo y hacía ruido constantemente, simplemente no lo había podido escuchar antes. ¿Sistema? Intentó gritar de nuevo, pero no obtuvo respuesta. Parecía que realmente lo haría solo. Michael no sabía qué salió mal, estaba planeando ir a los salones de reflexión después de alcanzar el nivel 2. Sin embargo, parecía que sus planes se adelantaron un poco. Mientras debatía su siguiente curso de acción, el fuerte ruido asaltó una vez más sus oídos. Timbre dificultad de las salas de reflexión reajustada conjunto de dificultad 1, representación realista de los eventos iniciados después de que aparecieron esos últimos mensajes, el silencio volvió nuevamente, sin embargo, Michael se sintió un poco incómodo. El sistema no le había dicho mucho sobre lo que eran estas salas de reflexión, pensó que podría preguntarle justo antes de entrar. Aunque la dificultad podría resultar un desafío, por lo que pudo ver, era una réplica 1 de los eventos originales del recuerdo que estaba a punto de reproducir. Junto con el hecho de que su conocimiento sobre los serafines podría haber sido la razón por la que ocurrió la anomalía en primer lugar, no se sentía exactamente seguro. Incluso en sus recuerdos, los serafines eran retratados como seres poderosos que estaban al mismo nivel que Dios, no había muchos de ellos, pero cada uno podía destruir una galaxia entera en solo un momento. Incluso recuerda que uno de esos seres le dio unas palmaditas en la cabeza, fue bastante tonto, pero ahí terminaron sus recuerdos. Todo lo que Michael logró averiguar fue un poco de historia sobre ellos y una pequeña muestra de su fuerza. No podía recordar ningún nombre, tal vez ni siquiera conocía a ninguno. Por lo que sabía de los arcángeles, Miguel era uno de los más importantes, sin embargo, los libros nunca describen un encuentro entre él y los serafines. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Instintivamente habló en su mente, como si buscara la opinión del sistema, sin embargo, nunca llegó ninguna respuesta. Michael miró alrededor de la habitación vacía y la mesa antes de relajarse y ponerse de pie. La habitación parecía extrañamente abandonada, pero al mismo tiempo se notaba que alguien vivía allí. Había polvo por todas partes, aunque algunos lugares estaban completamente impecables. Su asiento y el asiento que estaba justo delante de él. Pero a pesar de eso, no podía sentir a nadie en la casa. Michael se alegró de que sus habilidades al menos funcionaran, si hubiera entrado antes de obtener un núcleo de maná, podría haber tenido algunos problemas. Pero ahora que sus habilidades estaban casi conectadas, no había ningún problema. Decidió salir de la habitación, no es que pudiera obtener más información de ella, ya la había explorado lo mejor que pudo. Fue una lástima que el mapa no estuviera disponible, tendría que aprender a usarlo de manera similar al sistema una vez que regresara. Sin embargo, justo cuando se acercó a la puerta y la abrió, en lugar del pasillo, lo que encontró ante sus ojos fue un campo de hierba. ¿Qué? Soltó la manija de la puerta y entró en el campo de hierba, el aire a su alrededor se sentía un poco sofocante. Era casi como si el maná fuera demasiado abrumador para él actual. Dificultad 1, mi culo, se quejó y se dio la vuelta, había otra puerta que había visto en la habitación anteriormente, tal vez esa lo llevaría al pasillo. Sin embargo, justo cuando se dio la vuelta, notó algo extraño. La puerta y la habitación que habían estado allí hacía apenas unos momentos, ahora no se veían por ningún lado, como si hubieran desaparecido mientras él les daba la espalda. Y mientras eso sucedía, el maná en los alrededores lentamente comenzó a volverse más denso, causando que se sintiera un poco abrumado. ¿No es así como esperaba que transcurriera mi velada? Capítulo 120. Mierda, y Michael apretó los dientes a pesar del dolor que sentía en sus entrañas, que parecían estar siendo aplastadas, sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su cuerpo comenzó a adaptarse. Poco a poco se fue acostumbrando a la presión, aunque eso no quería decir que estuviera bien, todavía se sentía asfixiante. Pero de repente, la presión desapareció, casi parecía como si no hubiera estado allí en primer lugar, pero él sabía que no debía pensar eso. Las ilusiones eran una cosa. Cualquiera que fuese esa presión, era algo completamente distinto. Sin embargo, mientras estaba perdido en sus pensamientos y la incomodidad que sentía, una voz molesta resonó justo frente a él. ¿Ya te vas a levantar? Michael miró hacia arriba y se dio cuenta de que había un hombre muy bajo, casi podía llamarlo enano, pero era lo suficientemente alto como para no ser etiquetado como tal. Lo extraño fue que Michael conocía al enano de alguna manera. Sapo,
Te dije que no me llamaras así, maldito palomo. El enano empezó a hacer pucheros mientras se acercaba a Michael y lo golpeaba en la cabeza. Fue un ataque bastante débil, ni siquiera intentó esquivarlo o negarlo. En cuanto a nivel, el enano estaría alrededor del nivel 40. Si Michael quisiera, podría aplastarlo como si fuera un sapo de verdad, pero, por supuesto, no lo haría. Sin embargo, la situación todavía parecía un poco extraña, casi como si estuviera ganando recuerdos cuanto más interactuaba con el entorno. No regresaron instantáneamente, regresaron casi como si fueran fragmentos, pedazos de déjà vu. Dime, Toar, o mejor dicho, Baldor, ¿podrías recordarme dónde estamos exactamente? Preguntó Michael con una sonrisa amable. Por lo que pudo deducir, eran muy buenos amigos y preguntar cosas estúpidas no confundiría al enano. Baldor lo miró como si fuera una especie de idiota Paloma, ¿te has vuelto senil? Sin embargo, Michael simplemente lo miró fijamente a los ojos, buscando una respuesta real. ¿Hablas en serio? Estamos en el jardín, esos dos cabrones siguen rompiendo las leyes de este lugar, así que nos enviaron para atornillarles la cabeza, explicó Baldor con solo un poco de paciencia. ¿Jardín? ¿Esos dos? Michael levantó una ceja al ver el desarrollo de la situación. Tenía algunas ideas sobre dónde podría estar solo por esos indicadores. Bueno, y el hecho de que técnicamente era un arcángel, no sería sorprendente que estuviera asociado con el comienzo de todo. Decidió intentar seguirle el juego, si sus sospechas eran correctas, entonces. ¿Quién rompió las reglas esta vez? ¿Podrías recordármelo? El mismo de siempre. Eva decidió comer otro néctar, creo que el árbol del mundo no puede aguantar mucho más, quizás sea el destino. Jardín del Edén, bueno, no estoy en un lugar complicado. Michael se quejó por dentro, había muchas historias y teorías relacionadas con este lugar en particular. Descubrir que realmente existió todo ese tiempo parecía un poco irreal, incluso después de todo lo que había enfrentado hasta ahora, esta situación parecía un poco exagerada. Estaba un poco confundido. ¿Por qué esto formaba parte de sus recuerdos? ¿Y por qué era tan digno de mención como para ser incluido en las salas de reflexión? ¿Ella otra vez? Parece que nunca aprende. Michael se rió entre dientes y le dio una palmadita al enano en la cabeza, y en el momento en que lo hizo, su cuerpo se congeló. Baldor temblaba de ira mientras miraba en su dirección. Lo había hecho por costumbre, o al menos creía que lo hacía, le parecía natural. Lo siento, necesitaba un apoyo para la mano por un momento, agregó Michael y comenzó a caminar hacia adelante, la elevación aumentó en una dirección particular, asumió que era donde realmente estaba el jardín. Pero justo cuando comenzó a caminar hacia adelante, el suelo tembló levemente, apenas fue suficiente para que la mayoría lo notara, sin embargo, para Michael, definitivamente no fue difícil. Se giró para mirar a Baldor y lo vio allí parado con los ojos muy abiertos antes de correr rápidamente en la dirección opuesta a donde iba Michael. Adivinar no era el camino, suspiró y procedió a correr tras Baldor, aunque era un poco difícil. Michael estaba sorprendido por la velocidad del enano, parecía extremadamente débil, sin embargo lo que estaba viendo ahora no cuadraba. Fue una lucha para Michael incluso seguir su imagen residual, simplemente estaba contento de que estuvieran yendo en línea recta, si el camino hubiera sido un poco diferente, entonces se habría perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, no estaba seguro de si lo había imaginado, pero su velocidad era un poco más rápida de lo habitual. Mientras corrían, un gran árbol apareció en la distancia, era tan grande de hecho que Michael no estaba seguro de cómo no lo había visto antes. Y, curiosamente, parecía que irradiaba algún tipo de energía extraña. No era maná, pero se parecía lo suficiente como para ser considerado así. La única razón por la que Michael estaba seguro de que no era maná fue porque su encuentro con las grietas liberó el mismo tipo de energía. La energía del caos era similar, pero en una longitud de onda diferente. Podía interactuar con él usando su maná interno, pero se sentía más como una reacción química que cualquier otra cosa. Baldor ya había llegado a la entrada del jardín y estaba esperando a Michael con una mirada impaciente en su rostro. Mierda de paloma, seguro que disfrutaste tomándote tu tiempo, ¿no? ¿Por qué tendría que apresurarme? Ella ya se comió el néctar, ¿no? Michael intentó excusar su falta de velocidad con un razonamiento lógico. Bueno, no jodas. Ahí es donde entramos nosotros para restablecer lo que ella había hecho.
Baldor se acercó a él y lo golpeó en la cabeza nuevamente. Esta vez, sin embargo, la fuerza detrás de su golpe fue mucho mayor que antes. Casi se sintió como si le hubiera dado un golpe a un individuo de nivel 1. Pero por alguna razón, no le dolió tanto como pensó que le dolería, casi como si se hubiera vuelto más fuerte. De ninguna manera, ¿verdad? Michael se rió de sus pensamientos y lanzó una única espada de luz. El tiempo de lanzamiento fue prácticamente instantáneo, no podía notar la diferencia solo por eso, así que, en lugar de eso, decidió enviar la espada al suelo. Y al hacerlo se quedó un poco sin palabras. ¿Yo hice eso? Todo lo que hizo fue lanzar una espada de luz ordinaria como lo había hecho todo este tiempo, sin embargo, los efectos fueron un poco excesivos. Su ataque anterior simplemente habría cortado el suelo y cavado profundamente, pero en su lugar, apareció un pequeño cráter. De todos modos, fue un ataque a medias. Incluso quedó un poco de maná sobrante flotando, lo que significa la destructividad del simple ataque de la espada de luz. Mirando fijamente el cráter, no pudo evitar pensar. ¿Qué pasa si lanzo el juicio celestial? Sin embargo, rápidamente detuvo ese pensamiento, estaba en el fondo de su mente y prefería no tener que usarlo a menos que fuera absolutamente necesario. También estaba el hecho de que no sabía cómo replicar el ataque correctamente, después de todo, solo lo había usado una vez, y fue por accidente. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, la voz molesta de Baldor resonó frente a él. ¿Ya terminaste de jugar? Vámonos. Bien. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.